Bueno, vamos a... Ahí está entrando mi papá. No, Rena, copia la que tiene la puerta y le doy botando la puerta. Ya. Entonces, hola. Padre, te damos las gracias por la bendición que una vez más tenemos de poder reunirnos. Te damos las gracias, Señor, porque es nuestro anhelo y deseo que tu palabra pueda estar abierta y principalmente en nuestro corazón. Sabemos que tenemos un desafío enorme de poder entender la necesidad que todos tenemos de hacer que esta palabra se transforme en algo vivo y que pueda regular de una u otra forma nuestro ser interior. Te damos gracias porque tú nos has acompañado, estamos terminando una semana, día viernes, y tú has sido fiel con nosotros, nos has traído hasta acá y nos has permitido poder producir, como dice tu palabra, con el sudor de nuestra frente. Te damos las gracias por la bendición de poder reencontrarnos con tu Espíritu para que Él nos ayude a abrir nuestro entendimiento y podamos recoger aquello que tú tienes esta tarde para nosotros. Te alabamos, Señor, te glorificamos y exaltamos tu nombre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ya. Entonces, estábamos estudiando acerca de Mateo capítulo 5. Para que usted pueda revisar su apunte. Y podamos hacer un pequeño repaso. En realidad que estamos viendo versículos 14 al 16, pero dijimos que lo íbamos a tomar desde el 13, porque en el 13 aparece una ilustración asociada a la sal. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así también vuestra luz. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Muy bien. Entonces habíamos estado conversando acerca de la sal. ¿Por qué es tan importante entonces que la sal no se desvanezca? ¿Por qué el Padre nos hace llamar sal? ¿Por qué no hace una relación con la sal? ¿Cuáles son las cualidades que tiene la sal? ¿Por qué la relación entre la sal y el creyente?
Dijimos que la sal preserva, conserva, da sabor, sana, purifica. La palabra dice, sea siempre con gracia sazonada con sal, dice Colosenses 4:6. Provoca hipertensión también. Y ya. ¿Y cuál era se acuerda que estuvimos definiendo entonces qué es lo que representaba la sal? La palabra. La palabra, muy bien. Entonces, ¿qué ocurre si se desvanece la sal en mi interior? Se sana el corazón a través de la sal. Sí, sí, Palabra. claro. La palabra trae sanidad, trae liberación. Sí. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Qué ocurre cuando se produce el fenómeno de la no sé cómo llamarlo, que se desvaneciere la sal en nuestro interior? ¿Por qué es tan importante? Porque si no cumple el propósito, no sirve para nada. ¿Y cuál es el propósito que la sal tiene en nuestro interior? Bueno, corregir en primer lugar, instruir, porque siendo la palabra, ¿no? Corrige, instruye. Derecha. ¿Se fija la importancia que tiene el que yo pueda entender la necesidad que todos tenemos de conocer la palabra? Porque si la palabra está asociada a la sal como un instrumento que viene a sazonar, y la relación se establece a partir de las comidas, es decir, en primera instancia a partir de las comidas, porque la sal le da como un sazón, es un condimento. Entonces, desde esa perspectiva, la sazón que yo tengo, ¿cómo es mi sazón? ¿Qué tanta sal tengo en mi corazón? Ahora veíamos el hecho de que la sal también permite que hablando de los alimentos, permanezcan. Que antiguamente la gente usaba sal cuando no había refrigeradores. Preserva los alimentos. Entonces, lo que me está diciendo el texto es que la sal, en función de la relación que se produce con la palabra, a mí produce el mismo efecto. Preserva mi corazón. Es como un filtro. Y si tú te fijáis y lo hiláis bien fino, te vas a dar cuenta que el condimento tiene que ver directamente con la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es lo que sale de la boca de Dios. Y es lo que en último término produce todo lo que eventualmente en mí podría generar espacios de cambio, de reformas internas, de exhortaciones, de confrontación. Entonces, así como los alimentos se preservan de la pudrición, de igual forma el corazón del creyente se guarda, se preserva, anidando la palabra en el corazón. Decíamos que nuestras conversaciones sean siempre con gracia, según Colosenses 4:6, sazonadas como con sal, para que sepan cómo debáis responder a cada persona. ¿Sí? Si yo no tengo ese vínculo con la palabra, lo más probable es que pueda responder a lo que se me está preguntando según mi propio criterio, lo cual siempre va a estar muy alejado de lo que Dios quiere.
En términos de conservación, estuvimos hablando de un texto que está en Segunda de Reyes 2, 19 al 22. Y veíamos que en ese texto, en ese evento, no solamente preservaba, sino que también sanaba, limpiaba. Es un antiséptico natural la sal. Entonces dice, y los hombres de las ciudades dijeron a Eliseo, he aquí, en lugares donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas. Por Y la eso tierra es estéril. es muy insalubre. Entonces él dijo, traedme una La vasija nueva. nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Entonces Dios, dentro de lo que es su sabiduría, establece una ilustración con respecto a la sal. Y de cosas muy simples, muy sencillas. Ahora, no puedo dejar de decir que esto me recuerda el pasaje de los evangelios cuando se habla de las bodas de Canaán. Vasija nueva, odre nuevo. Vino nuevo en odres nuevos. Nosotros tenemos que ser limpios. Tenemos que ser limpios. No es una opción, es una necesidad. Bueno, el que quiere. El que realmente se da cuenta de que su alma de algún modo está estropeada. Necesitamos ser limpios. Y si de algún modo Dios nos está hablando de que, así como un condimento, así como una ilustración asociada a preservar los alimentos, sanar en forma aséptica, limpiar, la palabra produce el mismo efecto en nosotros. Cuando yo pongo en práctica la palabra de Dios, realmente estoy condimentando mi propia vida. Y eso me va a permitir a mí poder en el tiempo tener una buena vida que se refleje dentro de los diferentes roles que Dios me ha permitido. No solamente desde el punto de vista espiritual. También roles que tienen que ver con la paternidad, con el matrimonio, con la función laboral. Entonces las implicancias en estricto rigor se asocian a todas las áreas de mi vida. Por lo tanto, es fundamental que yo entienda esta necesidad. Necesito alimentarme de toda palabra que salga de la boca de Dios. Ahora, si yo no tengo comprensión de esto, lo más probable es que siempre lo vea como algo superficial. Porque no estoy discerniendo el beneficio que me trae. No lo estoy entendiendo. Y si no lo estoy entendiendo, no lo estoy viviendo. Ahora, lo más importante no es que yo me aprenda versículos de memoria en forma mecánica. Lo que tengo que tratar de entender es que la palabra tiene que ser practicada. Hacedores, no tan solo oidores. Ahí hay una relación también. Porque la palabra entra por el oír. Por el oírla. Y se anida en mi corazón, pero ¿cuánto tiempo pasa en que comienza a dar fruto? Que comience a ser, por ejemplo, un
una especie de elemento filtrador de mi vida, depurador, sanador, contrarrestador de las acechanzas de Satanás. Entonces todo esto suma para que yo entienda de que el ser sal, más allá de un estereotipo que yo pueda crear en función de ser cristiano, lleva en sí una implicancia. Va un poquito más allá del mote de cristiano. Como conversaba con la abuela Mella ayer, hablando acerca de Juan 3:16, pero los que creen, ¿y qué es creer? ¿Qué es creer? Es que yo bueno, es muy interesante. Porque normalmente se asocia las cosas que te tocó vivir y cómo pudiste salir adelante con un vínculo con Dios, y no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No es que siempre Él me ha protegido y ha estado conmigo, y claro, y esa relación que es muy hermosa, de un reconocimiento honesto, pero no hace que yo crea más. No potencia el hecho de que se agrande mi fe. Yo creo que yo tengo que creer que Dios establece un mecanismo. El ministerio de la reconciliación se establece por una sola vez y en una sola persona. No existen dos. Entonces, la necesidad que yo tengo de depositar mi fe en algo, en alguien, ya tiene que estar ni siquiera en entredicho, sino que tiene que estar completamente definida. Ahora, mi proceso interno es el que a mí me va a llevar a desarrollar esa confianza, pero eso no tiene que ver con que Dios me libró de que no se me reventara la cabeza cuando me caí del auto de cabeza. O Dios me libró de que la bala no me pegara en la frente para el 73 y pasara levantándome el pelo. Cuando me asomé ahí en Alcalde Flores, en el muro de barro que tenía mi abuela. Esas son situaciones que me tocó vivir en la vida, ¿no? Pero ¿de qué forma esas situaciones aumentan mi fe en Dios en la medida en que yo reconozca que Dios estuvo conmigo? ¿Será eso? ¿Será eso solamente? Entonces, la sal, como un sazonador, nutre nuestra vida de tal manera de que cuando yo esté preparado para decir algo, venga de ese condimento lo que yo tenga que decir, para que de hecho yo pueda estar edificando a las personas que me escuchan. No apoyé en tu propio criterio, no te apoyé en tu propia prudencia. Porque la sabiduría humana para Dios es una ocasión de esbozar una risa. Dios se ríe de los sabios que se apoyan en su propia prudencia. ¿Aló? Tiene que haber una relación cuando yo digo, yo creo en Dios, pero ¿cómo es mi forma de vida? Es decir, la implicancia de confesar, si confesar es con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Sí, pero ¿después qué? ¿Qué pasa después? O sea, tiene que haber un vínculo, una relación en lo que digo y lo que hago. Y eso es lo que más cuesta. A todos nos resulta tremendamente difícil.
Pero esa es la finalidad de que Dios nos llame a ser sal y luz. Porque ¿de qué voy a hablar? ¿De qué voy a testificar? En algún momento mi propio testimonio se va a agotar, po. Y de hecho mi testimonio no le va a cambiar la vida a nadie. Porque no es lo que cambia es la sal, la palabra. Lo que sazona, lo que le da alegría, condimento, chispa al alma de un creyente. El problema es que si yo no estoy entendido de esto y pierdo esa sazón, o de algún modo, como dice el texto, se comienza a diluir, nuevamente quedo expuesto. ¿Qué necesito para mantener ese sazón? ¿Qué crees tú? Tiene que haber una comunión permanente con el Padre, una conexión. Claro. Una conexión, porque si no, ¿cómo tú vas a andar sin ningún sentido por la vida? Cuando yo entiendo esta necesidad, así como en el caso de nosotros hacemos 3 comidas diarias, desayuno, almuerzo y 11, nos cenamos, yo alimento mi cuerpo por una necesidad que en muchos de los casos se manifiesta a través de una sonajera de tripa. O también afecta el carácter porque eventualmente te pones medio irritable, te falta azúcar, qué sé yo. Y necesitáis alimentarte. Lo mismo pasa en los planos espirituales. La comunión que se establece por medio de la oración, a no ser que yo ore pura palabra. Si yo estoy orando pura palabra, claro que estoy alimentando y estoy sazonando mi espíritu. Pero si no, tengo que ir derecho a la Biblia y desarrollar un método de lectura. De tal forma que ojalá a la vuelta de un año ya haya leído completa la escritura, pero no solamente leerla, también es meditarla. Y a eso se le llama devocional. Porque necesito alimentar mi alma. Es que no tengo tiempo, bueno. Busque por favor 2 de Pedro 2, 20, 21. Pero si está ahí, pues mira. Aquí atrás de ti. ¿De Pedro cuánto? Capítulo 2, Ya. versículos 20 y 21. El 20 dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Se entiende lo que leyó el hermano Marco, no? Amén. Porque si después de haber escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento, por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, Tiene que mutar de nuevo son enredados en ellas y vencidos de nuevo.
son enredados en ella y vencidos. ¿En qué? ¿Enredados en qué? Entonces, si vuelvo a enredarme es porque tal vez nunca escapé como tendría que haber escapado. ¿Qué pasó? Es decir, la contaminación del mundo todavía se conjuga en mi ser interior. Lo interesante de lo que dice Pedro es que uno escapa de la contaminación del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿De dónde viene ese conocimiento? De la palabra. De la palabra. Entonces el ejercicio de la meditación y estudio de la palabra, lo que en mí va a generar una buena calidad de anticuerpos que me permitan resistir esa contaminación de la cual yo salí. Todos hemos salido. Porque te la pongo así, si eventualmente naciste en una cuna cristiana, en algún momento, y pasa, entras en las ardides del mundo. Y pareciera que el conocimiento de nuestro Señor y Salvador no es suficiente. Está como la intención de querer probar. ¿En qué consiste el mundo? Entonces advierte el escrito sagrado de que la condición postrera va a ser peor que la primera. Porque habiendo conocido, voluntariamente decidiste pecar. Entonces, muy interesante cómo se establece esta relación a partir de la bienaventuranza en el capítulo 5 de Mateo, que da inicio al famoso Sermón del Monte, y establece una serie de características que desembocan en lo que Dios espera de nosotros. ¿Cuál es la perspectiva que Dios tiene de nosotros? ¿Cómo Dios quiere que nos desenvolvamos? ¿De qué se ríe, Señor? Los ruidos. Ah. Que mutearse nomás. Mucho ruido. Entonces, también nos llama luz. ¿Alguna pregunta con respecto a la sal? Leía más temprano algo muy interesante, que la palabra sal etimológicamente le da sentido a la palabra salario. Es muy interesante. Y a los soldados del Imperio Romano se les pagaba con sal, porque ese era el nivel de importancia que tenía la sal en el primer siglo. Y a los soldados les pagaban con sal. Y de ahí venía la palabra salario. Mateo capítulo 5, versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede esconder? Porque si está en la cima, no se puede ¿Mm? esconder,
está a la vista de todas las personas, po. Por supuesto. Oh, sí, es obvio. Si yo miro del valle un cerro y veo una ciudad arriba, voy a ver qué está La arriba, estamos en el viendo, cerro. claro, Claro. estamos viendo. Cuando vais de camino a la playa y veis esas casas hermosas que la gente levanta ahí en las falderas de los cerros, en las laderas de los cerros. De donde vayas tú caminando la ves, po. Es visible. Entonces dice, vosotros sois la luz del mundo, luz para el mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ahora, si la sal estaba asociada a la palabra, ¿con qué crees tú que está asociada a la luz? Con nuestro Señor Jesucristo. Sí, pero en el contexto de lo que el Señor está hablando. Lea el versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿con qué se asocia la luz? Con nuestras buenas obras. Sí, con las buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? Efesios 2:10. Busque Efesios 2:10. Léalo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, ¿cuáles son las buenas obras? Todo lo que nuestro Señor Jesucristo está haciendo en nosotros. Todo lo que el Señor Jesucristo preparó de antemano. Esas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Dios sabía perfectamente cuál era la función de cuerpo que íbamos a cumplir. Ahora, el punto está en que si yo soy capaz de entender que esa es la buena obra que Dios me llamó a hacer, porque si no estoy dándole palo a cualquier cosa, ¿no? Porque Dios me preparó para desarrollar una función, pero es la función que Dios preparó en mí, no la que yo creo que puedo desarrollar. Aleluya. Es muy diferente. Entonces muchas veces se distorsiona el hecho de las facultades y talentos que uno pueda tener implícitos en su naturaleza. Entonces dice, al igual que la abuelita dice, pero que Dios siempre ha estado conmigo. Entonces, ¿para qué me dio este talento? Y tal vez no es lo que Dios quiere que uno haga. Porque las obras las preparó en el diseño natural. Y eso solamente lo conoce el Señor. Entonces, si yo entiendo que hay vínculos que Dios quiere establecer para que efectivamente yo pueda hacer luz, esto está directamente relacionado. Sal, me concentro en la palabra, porque entiendo que eso condimenta mi propia vida y después yo puedo hablar sazón, puedo darle sazón a mis conversaciones.
luz. En la medida en que yo esté bien sazonado, es evidente que voy a comenzar a dar buenas obras. Amén. Y esas obras van a ser vistas por los demás como una ciudad que se asienta en la cima de un cerro. Las buenas obras no se pueden esconder porque fluyen solas. No tenéis que darles cuerda. No son la consecuencia de, ¿verdad que tengo que ir a ordenar la silla? ¿Verdad que tengo que ir a guardar los instrumentos? Búscate Proverbios 4, 18 y 19. Amén. Léalo. 18-19 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. 20. No. Mira, fíjate que el proverbio dice, el camino del impío es como la oscuridad. ¿Entendí la relación? ¿Aló? Contrario a la luz, pues. Exacto, porque las buenas obras parten de que yo estoy iluminado, o sea, estoy entendiendo el principio que Dios quiere establecer para mí, a diferencia de la persona que está en tinieblas. O sea, sus obras son como la oscuridad. Amén. Y de tal forma, porque la persona, el impío, no sabe en qué tropieza, porque no ve, anda oscura, tropieza en sus malas obras, y podéis tropezar 100 veces en la misma mala obra. Oye, el Toño no está. No sé. Hay un dicho que dice, el cojo le echa la culpa al empedrado. Sí, pues es muy cierto. Es muy cierto eso. Sí. ¿Ah? ¿Qué quiere decir? Estaba preguntando. No, pues ¿qué quiere decir? Que la persona que tartamudeea, que se cae 100 veces, pero no reconoce su error, sino que le echa la culpa al empedrado. Sí. No le echa la culpa a sus errores que comete. O sea, va en tiniebla. Eso es lo que quiere decir. Entonces, habiendo visto esto, me gustaría que volviera sus ojos a la pregunta número 6 Pregunta número 6. de la página 25. Pregunta número 6. Mira, está la Carolina Sandoval. Está de Oye, cumpleaños. Está de cumpleaños para que la saluden. 21 años, 22 años. 21. 21. Cumple la mayoría de edad. Qué lindo. Salúdala. Yo la Hola, saludé, Carolina. Ya la Sí, me- saludaste. Yo Pero no sí, responde. Está muteada. Sí. Sí, hola, hola. Que acá hay mucha Hola. bulla, no sé si se escucha. Sí, ahora te escuchamos. ¿Cómo están? Saludos. Un abrazo. Saludos, un abrazo. Muchas Carolina. gracias. Feliz día. Gracias. Bendiciones. Feliz día para ti. Pequeñitos, que volviera a tenerlos. ¿Quién tenía? Son Ya 30 ya. 30. Ya diga la verdad, digo la verdad, tiro, 30. Cambió de folio. Por ahí
Por ahí Lindo, pusieron el 21. hermoso está ahí, está. Mi esposo Hermoso. tiene 21. Ah, qué bien. Entonces, Pregunta número 6. sí, por favor. Para usted, Marco, ¿qué significa ser luz del mundo? Ya, Responde respóndala. Marco. Ya, Sí, po, vos. ya, po. Ser luz del mundo no solo está orientado a que vean nuestras buenas obras externamente, cuando estamos en público. Ser luz del mundo nos demanda frutos espirituales que testifiquen que somos realmente nuevas criaturas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, sabiendo que el desarrollo o proceso de gestación del fruto espiritual nos toma cada día de nuestra existencia en esta naturaleza carnal que se opone al desarrollo del amor, del gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Entonces, ser luz del mundo es reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo en todas las instancias internas y externas de este peregrinaje, en donde mis esfuerzos por vivir consecuentemente contribuyen testificando a mi prójimo, comenzando con los de mi círculo íntimo, familiar, en la iglesia, en el trabajo, en la escuela. Hasta ahí nomás. Reparo en algo, sí, vos, Una cosa poca. porque usó la palabra esfuerzo. ¿Por qué uso esa palabra? ¿A dónde dije esfuerzo? Usted mencionó la palabra esfuerzo ahí, vos. ¿Dónde dije esfuerzo? Hago mis esfuerzos. A ver. ¿Está escuchando mal, hermano Andresito? No, sí lo escribió. Bueno, yo lo estoy leyendo y no lo encuentro. Bueno, puede que haya escuchado mal. Yo Sí, creo. muy bonita respuesta. Si quieres se la leo de vuelta para que se quede tranquilo. Y no, entonces no. Yo no tengo el documento de todas maneras, pero ¿Y de dónde Pero si sacar no, la respuesta? no me mandó la dirección, pues señor. no me mandó. Oye, ¿cómo está la pregunta entonces si no tienes el documento? Bueno, Es que yo lo sigo por los programas que hay en el internet. Ah, Lo ve ya. en la pantalla. Ah, ya. ¿Quieres que responda? Sí. Para- Es que hemos para usted conversado sí, para poder afianzar, más que la respuesta, y todas las respuestas están buenas, si ahí no está el problema. El tema es que yo quiero que usted afiance la idea de lo que pregunta el ítem 6. ¿Qué significa decir que somos luz del mundo? ¿Qué significa? Lee la respuesta, lee lo que escribiste. yo le puse en 5 palabras para la gloria del Padre. Es como la consecuencia de que tú soy Claro, luz del mundo. pero para mí, ¿qué es lo que es luz del claro, mundo? Para ¿qué la gloria del significa Padre. para ti ser Para luz del mundo? es para la gloria del Padre solamente, no es para mí eso. Eso no es para mí. Yo lo hago porque Dios me dio esa posibilidad de ser luz del mundo. Entonces, no es para mí la gloria, sino que es para el Padre, no para mí. O sea, las buenas obras que reflejan la luz de Cristo en tu persona, Claro, ¿no exacto. te edifican a ti? O sea, obviamente que sí, pero yo no trato de sacarle brillo a eso. Es la gloria del Padre la que hay que sacarle brillo. Y hay que seguir adelante, no envanecerse. A eso me refiero. Porque a mí me ocurre mucho, por eso te digo, siempre respondo lo mismo, para la gloria del Padre. A ver, No me enorgullezco tampoco como tanto se utiliza la palabra orgullo, mal utilizada para mí.
No es que no va por ahí. Yo creo que, a ver, Que es como que hay un malentendido ahí con eso. Sí, bueno, dale nomás. Que la Sonia quiere que escuchemos. lo que ocurre es que, mira, lo que te plantea el escrito tiene que ver con dos elementos que son muy transparentes, muy, muy sanos, una ilustración muy sana, la sal y la luz. La sal se asocia a la palabra, porque está directamente relacionado al hecho de que yo debo estar sazonado. ¿Para qué? Para que dé buen sabor, para que mis palabras, las palabras que salen de mi boca estén sazonadas, para que los alimentos se puedan preservar. Los alimentos en este caso es mi corazón, mi propio corazón, Claro, que es es de muy probable carne. que me faltó para darle la gloria al Padre, del Padre, no, para darle la gloria al Padre. Eso me faltó. Entonces, mira, si Dios preparó las obras para que Antonio Vadillo ande en ellas, y no solamente para que le dé la gloria a Dios, sino que para que también Antonio Vadillo se amolde a lo que Dios quiere de él. Perdón. ¿Aló? Sí, po. Entonces, si Efesios 2:10 nos dice que Dios preparó obras para que nosotros anduviésemos en ellas, no es porque solamente Dios quiere que seamos luz y sal, sino que también esas mismas obras vayan modificando nuestro comportamiento respecto del entendimiento de lo que yo tengo, de lo que Dios quiere de mí. Como Claro, decía lo que pasa es que, como decía la lo que abuela pasa es Claudina, que, Dios cose para los dos lados, ¿cómo es que decía? claro, ¿Por qué lo que pasa es así? que aquí dice, en efecto, somos hechura suya. Voy a irme para arriba, Juan. Voy a irme para arriba, espera un poquito, porque llegaron visitas. Visitors. Hola. Saluda a la pantalla. Saluden. Hola. Hágale hola. Le dio guagüencha. Hola, Benjamín. Hola, dígale. Hola, Hola, Josefina. Hola, tío. Josefinita. Hola. Hola, No, Benjita. está en otra. Hola. ¿Qué está hablando él? Está pidiendo un plátano. Que viene del colegio. Adesso. Ahí le chuntó por fin. La lluvia, Mireya. Hola a todos. Yo estaba metida en Gmail. En serio, Claro. yo dije, no hicieron la reunión, algo pasó. Estaba metida en Gmail. Bueno, En Gmail, no sé cómo se dice, Gmail, sí, Gmail. esa cuestión. Así que, Entonces, bueno, perdón, sorry, ya, me sí, callo. sí, enchúfese nomás. Entonces, si Dios preparó esas buenas obras, no es solo con la intención, y también con la intención de que nosotros seamos luz y sal, ¿sí está claro? Pero el hecho de que yo me convierta en luz y sal y pueda testificar de la obra de Dios en mí, ya sea a través de la palabra o a través de las buenas obras, implica una transformación en mi vida. Por lo tanto, el sesgo no es solamente el hecho de que no pasa nada conmigo.
Es decir, cuando se reconoce algo bueno en mí, yo tengo que tener claro que eso es algo que pertenece al Señor. Pero el fruto, por sí sola, tiene que ser visto. Como la buena definición que hace Marco en el punto 6. O sea, el fruto tiene que ser visto. El fruto es completamente juzgable. No el corazón, porque solamente Dios ve el corazón. Pero el fruto se juzga. ¿Cuándo juzgáis un fruto tú? Y decís, dime que no lo has dicho. Oh, que me salió zapallo el melón. O el durazno estaba amargo. O la manzana estaba muy agria. O la uva estaba verde. Estáis juzgando el fruto. Estáis juzgando lo que se ve en ti. Lo que se ve en mí. Ahora, es evidente que el juicio de esa fruta, de ese fruto, si no es el apropiado, tiene que ser un juicio para edificación, porque así es como Dios actúa. Pero lo que es para la gloria de Dios, también de algún modo significa mi propia transformación, mi propia obediencia, mi propio sometimiento. Como ponía Marco en su respuesta, el esfuerzo que él hace No dijo ninguna. a seguir la obediencia de Dios. Entonces, el efecto, la causa siempre va a ser Dios, siempre, en todo. Pero la transición entre causa y efecto es lo que ha producido en mí. Entonces, cuando el fruto es visible, tiene buen sabor, es apacible, es hermoso a la vista, es porque Dios ha trabajado con mi vida. ¿Qué he hecho yo para que Dios ha trabajado con mi vida? ¿O lo ha hecho de gratis? ¿Ha pasado por sobre mi voluntad? ¿Tú crees que Dios puede hacer eso? Podría producir en mí una sujeción automática, pero no es el fin. Él quiere que nosotros tomemos decisiones en función de lo que Él está planteando. Entonces, si Dios quiere ilustrar nuestras vidas a través de la sal y la luz, es porque quiere además generar cambios en nosotros. ¿Podría ser yo sal o luz sin tener la palabra y sin dar buenas obras? Imposible. Imposible que Imposible. puedas dar buenas horas. Mi abuelita decía, o mi mamá, por sus frutos los conoceréis. No sé si les suena eso. No me acuerdo. Así. Ya. Busca por favor Filipenses 2:15. 2:15 2:15. dice, amén, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares del mundo, en el mundo. 16 dice, ha sido de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Ahí nomás. Entonces, Cuando está hablando el texto en Filipenses, irreprensibles y sencillos, ¿a qué apunta? ¿A qué está apuntando?
¿En dónde yo encuentro esos atributos? ¿En qué parte de mi persona? Carácter. Carácter, po. En mi carácter. Irreprensible. ¿Qué significa algo irreprensible? Que algo sea irreprensible. Sin falla, sin falta. Sin mancha. Sin error. Entonces dice, para que seáis hallados irreprensibles y sencillos. Carácter. Amén. En medio de una generación torcida y perversa. Así es como Dios califica al mundo. Una generación torcida y perversa. En medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Entonces, ese acondicionamiento tiene que ver con el despeje de mi alma, po. Tiene que ver con una caracterización personal, individual, voluntaria, definida, en donde realmente yo me comprometa conmigo mismo para tratar de intentar, por medio de la obra del Espíritu en mí, ir cambiando todas aquellas cosas que necesitan ser ajustadas, po. La premisa que Dios establece a través de su palabra nos da total seguridad de que vamos a desembocar en un buen camino. Porque la palabra de Dios es verdad. Por lo tanto, no nos va a guiar por un camino que nos va a llevar al despeñadero. A no ser que voluntariamente, como leíamos delante, la desechemos. Y dejemos de estar sazonados. Así como hay luces que son, así como, ¿sí? Perdón, estoy con estos audífonos. Yo creo que, a ver, lo que tú estás hablando, no cualquiera lo puede lograr. Y segundo, tenemos un personaje en la Biblia, no solamente uno, sino que varios, pero principalmente Pedro. Pedro que estuvo ¿cuánto tiempo después que murió Jesucristo? ¿Va para ahí mi comentario o no? Estoy errada. Lo que pasa es que las transiciones están asociadas a nuestra humanidad y nadie se puede abstraer de eso. Sin embargo, ¿sí? Cristo lo esperó en la orilla. No, si eso no está en cuestión. ¿No es cierto? No está en cuestión la característica que Dios tiene, porque entiende de que, o sea, mira, este discurso Dios lo tira después de las bienaventuranzas. Eso no podemos olvidarlo. Bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado. Apuntando al carácter. El carácter es lo que más cuesta determinar. Exacto. Porque a eso iba. Porque el carácter es decisiones. Sí, tengo que tomar decisiones en función de aquellas cosas que yo sé que están mal. Exacto. Pero Dios está estableciendo dos ilustraciones, sal y luz. Muchas veces nos preguntamos y decimos, es que Pedro, por ejemplo, el caso de Pedro, en su dicotomía eterna, en su dualidad de temperamento. No solamente Pedro.
Sí, pero es que como tocaste el ejemplo de Pedro, pero resulta que Pedro termina siendo la persona que Dios había diseñado de él. Pedro termina siendo aquella persona que Pero realmente después de cuánto tiempo. el amor que, si eso no, la transición no es un impedimento para que yo me autodesafíe. Si yo puedo terminar como nací, espiritualmente, y es una opción, y lo más probable es que mi salvación no esté en cuestión, porque mi salvación no descansa en mí. Pero No, ¿hasta dónde yo quiero llegar? Entonces la transición se respeta. ¿Por qué se respeta? Porque es subjetiva, tiene que ver con los procesos que cada uno de nosotros vivimos. Pedro partió como el poto, o sea, partió súper mal, con una arrogancia, una prepotencia, una altivez y un montón de variables que mostraban sus características en términos de personalidad. Pero Dios lo fue depurando, Él fue disponiendo su corazón. O sea, Pedro, en el primer discurso de Pedro, 3.000, 5.000, en el segundo 3.000, en total 8.000 en menos de una semana. sí, estoy consciente de eso. Entonces, Pero yo siento de que de repente se exige mucho no, si no a, exigencia. a los hermanos, No es exigencia. Porque si que, fuera que tengan un carácter de Cristo cuando es sumamente difícil. Mira, no se malinterprete, por favor. El proceso se respeta. El proceso tiene que ver con cada persona y somos todos diferentes. Dios es Sí, un Dios de personas y la relación que establece Dios con nosotros es personal, es individual, es intransferible. Yo no puedo vivirla, mis procesos nadie los puede vivir por mí. no, Entonces, se descarta inmediatamente cualquier posibilidad de juicio, condenación o exigencia. Lo que se sí, quiere establecer es el paralelo claro de cómo Dios nos ve, de cómo Dios diseñó a la Carolina, a la Carmen, a la Andrea, a la otra Carolina, al Toño, a la Sonia, al Marco, al Iván. Así lo a la diseñó. victoria. Claro, esa es la forma en que Dios nos ve. Por eso que dice él mismo, dice que Él perfecciona su obra en nosotros hasta el día de Él. Pero dice que la perfecciona. ¿De qué depende que la perfeccione? Solamente depende de lo que Dios en forma sobrenatural puede hacer conmigo. No, depende de las decisiones que yo vaya tomando en mi vida. Yo puedo seguir sosteniendo hasta el día de mi muerte, no, que el proceso es muy difícil. Puedo seguir diciéndolo. Y es un argumento válido. O puedo decir, ¿cuál es la área de mi vida con la cual yo tengo que trabajar sin pedirle permiso a nadie? Y solamente metiéndome con el Espíritu Santo. Entonces ahí se ve la diferencia. ¿Sabes por qué te pongo este ejemplo, Andrés? Porque Anwar fue pastor. Anwar tuvo una iglesia. Anwar ha vivido cosas terribles, terribles. Lo que hoy está viviendo es más profundo de lo que ha vivido anteriormente. ¿Me entiendes lo que te digo? Mira. Entonces, Bueno, si tú me hables de carácter, personalizar. él trabajó con Gigi Ávila. Pero eso no determina carácter. Yo puedo ser discípulo de... Pedro fue discípulo de Jesús 3 años y medio. Y no determinó su carácter. El carácter se decanta en el tono interno conforme a la objetiva reconocimiento de aquellas cosas que yo me tengo que arrepentir. Si no hago ese ejercicio interno, probablemente mis disfunciones me van a seguir acompañando. Y lo más probable Entonces es que sea estamos todos así. iguales, pues. Mira, ya personalizar estos temas es malo, porque se estereotipa. Y no es la idea.
Ya, Yo perfecto. tomo lo que a mí me sirve. Recojo lo que a mí me sirvo, utilizo lo que a mí me sirve, y si lo que a mí me sirve me alumbra para darme cuenta que hay un área de mi vida que tengo que ajustar, entonces lo hago. Si yo me quiero meter con el Espíritu Santo, probablemente voy a llegar a un entendimiento y a una medida satisfactoria para mi vida. Si no soy capaz, entonces golpeo la puerta de algún hermano con el cual yo tenga confianza, de algún pastor, lo que sea. Entonces busco consejo. En la multitud de consejos está la sabiduría. Si aún con todo eso no me va bien, entonces me adapto. Me adapto a aquellas cosas con las cuales yo ya llevo 20, 30 años lidiando con situaciones. Inseguridades, temores, obsesiones, en el caso mío. Particularizar el tema no es una buena medida. ¿Por qué? Porque cada caso es independiente del otro. Es como cuando tú tomáis una medida exacta de todas las crisis que tienen los matrimonios. No funciona. Cada matrimonio es un mundo aparte. Entonces, yo pude haber sido pastor, pero a lo mejor no era mi llamado. Igual me metí. ¿Aprendí? Sí, aprendí, porque Dios igual me da crecimiento. Pero en el tiempo he tenido más crisis. Que ese soporte que yo experimenté años atrás no fue suficiente. Bueno, de algún modo Dios va a entregarme las herramientas pertinentes para mi presente. Pero Dios me quiere dar crecimiento. De eso yo nunca no me puedo salir. Dios me quiere dar crecimiento. Porque en último término lo que Dios quiere de cada uno de nosotros es que nos parezcamos a Él. A Él. Mira, yo sé cosas de algunos hermanos. Pero lo peor que podría hacer es decir, pero ¿cómo te volviste a caer de nuevo en lo mismo? Tú no has cambiado. Es lo peor que podía hacer. Porque el fruto Dios lo espera. Dios espera que el fruto madure en la mata, no lo saca antes de tiempo. ¿Te acordáis cuando habla de ese pasaje en donde Dios dice que Jesucristo andaba de camino y vio una higuera y se acercó a esa higuera a buscar frutos? ¿Te acordáis de ese pasaje? Y no encontró frutos. Y Dios hizo un milagro en ese momento, que es el único milagro que marca una tendencia diferente. Y maldijo la higuera. Y la higuera se secó. Es el único evento en donde Dios, como se dice en buen chileno, cortó por lo sano. No dio segundas chances. Rajó. ¿Pero por qué? ¿Por qué fue a buscar frutos a una higuera en un tiempo en que él sabía que no era el tiempo de frutos? Sin embargo, igual fue, porque la higuera es tipo de Israel. Israel todavía no da frutos. Todavía no da frutos como Dios quiere que dé frutos. Sin embargo, la nación israelita igual ha sido preservada. Igual, porque ese es el Dios que tenemos. Entonces, malamente podría venir a decir, alguien podría venir a decir, estos perros judíos, estos comerciantes judíos, que lo único que les interesa es la plata. Malamente podría uno decir, opinar así. Tenemos que entender los procesos que cada una de las personas nos toca vivir. Este hermano que mencionaba la Carolina, es un hombre que ama a Dios, pero ha tenido que vivir muchos procesos, en los Bueno, cuales siempre... En los cuales, te pido disculpas porque yo me metí tal sí, pero no vez importa, si injustamente en de algo todo que se, ustedes no estaban hablando, así de que todo pido se aprende, disculpas. de todo se aprende, tranquila, de Chao. todo se aprende.
Chao. Entonces, chao. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? El punto es que yo tengo que aprender que lo fundamental, el ser sal y el ser luz, también me va a llevar a saber qué decir, a saber cómo decirlo, a saber cómo ser un aporte, para que ese hermano o esa hermana no se hunda, porque aún no tiene la capacidad de salir sola. Entonces, en ese sentido se cumple la función de cuerpo. ¿Estoy pensado por qué hay 3 evangelios? ¿Por qué hay 3 sinópticos y un cuarto que es teológico? ¿Por qué hay 4 evangelios? ¿Estoy pensado en eso? ¿Por qué hay 4 libros que hablan de lo mismo? Será para abordarlo desde diferentes puntos de vista. ¿Puede ser? Sí, eso da respuesta a la visión que tiene Mateo, Marcos y Lucas. Lucas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, No, pero, es que Juan rompe el esquema. Juan no Juan lo se deja puede ahí aparte. considerar. Sí, pero Juan son no es. los cuatro primeros, los primeros que están en el Nuevo Testamento, Mateo, Sí, Marcos, sí, Lucas, Juan. Mateo, Marcos, Lucas. Pero Juan tiene otra connotación. Ah, ya. Ya. Mateo, Marcos y Lucas hablan de lo mismo. Porque anduvieron por el... Y hablan de lo mismo en función de lo que dice el Toño. Porque presentan 3 visiones diferentes a 3 pueblos diferentes. O con 3 direcciones diferentes. Serían, Pero hablan de lo mismo. pero ¿Por ¿quiénes qué? serían esos pueblos? Te estoy preguntando, perdón. Los griegos, los judíos, y en el caso de Lucas, el mundo entero. Oh, El Evangelio de Lucas es universal. De hecho, el Evangelio de Lucas, a diferencia de Mateo, parte con una ascendente cristológica completamente diferente. Pero el punto es por qué Dios tiene la necesidad de poner la misma historia en 3 libros, en 3. ¿Por qué? 3 libros que hablan de lo mismo a partir de lo que dijo el Toño, con una visión diferente porque son 3 personas 3 diferentes, personas diferentes, sí. 2 judíos y un griego. ¿Por qué? ¿No hay pensado en eso? Porque el Evangelio es por repetición. El caso, el caso concreto por los judíos, creo yo, porque realmente... Es por repetición. Yo tengo que estar constantemente repitiéndome lo que Dios me dice. Porque esa es una forma de aprender. Por repetición. Te lo repito una vez, te lo repito otra vez, te lo repito otra vez. Pablo dice, otra vez tengo la necesidad de darle leche, siendo que ustedes ya deberían estar comiendo comida sólida. Otra vez tengo la necesidad de hablarles de lo mismo. Es por repetición. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros, como hijos de Dios, estar apuntando a los procesos que está viviendo el hermano? Eso no es ser sal ni luz. En ningún caso. Entonces, Juan rompe el molde porque el Juan no se mete, simplemente no se mete ni en la historicidad ni en lo anecdótico. Juan presenta a Cristo como Dios, se acabó. No le importa nada más que el judío, el griego y todo el mundo entiendan que Jesucristo es Dios. Es lo único que le importa. Así parte. Los otros no, en Belén, qué sé yo, y Zacarías, y bla, y María, y Elizabeth, y bla, y el Magnificat, y bla, 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 bla. Juan no. Jesucristo es Dios, se acabó. No se mete en cuestiones geográficas ni.
Pero hay 3 libros que te plantean una visión acerca de un hombre con 3 perspectivas diferentes. Por eso se llaman evangelios sinópticos, como una sinopsis de cine, un relato de cine con 3 directores diferentes, que tienen 3 visiones diferentes acerca de una misma persona. ¿Por qué te lo repite una vez, otra vez, otra vez, otra vez? Porque el hombre necesita escucharlo una vez, otra vez, otra vez, otra vez, hasta que se quede. Mecanismos de enseñanza. Me acuerdo una vez fuimos a un retiro y el pastor dijo ya, 3 días, métale, pa, Biblia, 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 Biblia. Y yo me acerco a él y le digo, ¿y por qué tanta Biblia? Porque lo estoy haciendo por rebalse. Por rebalse. Porque a lo mejor del 100% se le va a quedar el 10. Pero el 10 ya importa. Por rebalse. Porque cuando tú rebalsas un instrumento, una vasija, un contenedor, empieza a caer el agua por todos lados. Cae, cae. Pero algo queda adentro. Ese algo ya es útil. Para usted, ¿qué significa decir que somos la luz del mundo? ¿Qué significa para ti? ¿Significa un compromiso? ¿Significa un anhelo? ¿Un desafío? ¿Qué significa? ¿Qué significa que Dios te llame a ser luz y sal? Privilegio. ¿Ah? Privilegio. Privilegio. Bien, un privilegio. ¿Cómo yo tomo ese privilegio? Con responsabilidad. Bien, con responsabilidad. Responsabilidad significa asumir. Con verdad. Con amor. Con Bien, excelente. todo eso. Muy bien, sigamos. Pregunta número 7. Al inverso, ¿qué significa poner la luz debajo de un cajón o debajo de un almud? ¿Cuándo Respuesta. usted pone la luz debajo de un almud? ¿Cuándo? ¿Ya entiende lo que es luz? ¿Entiende lo que es sal? ¿Cuándo usted pone debajo de un almud su luz? Cuando se está ocultando algo. ¿Qué es la luz en el contexto de Mateo 5? Las buenas obras. A mí me gustaba mucho una palabra que utilizaban los hermanos evangélicos antiguos. Decían la atalaya. Era una revista que yo me acuerdo cuando era cabro chico, la veía yo en la casa de mi abuela. Y era una, no sé si era mensual, la atalaya. Y yo decía, ¿qué será esto? Y salía un farol con destellos de luz. Testigo de Jehová. No son Claro, evangélicos. la vieja Testigo de Jehová. era, claro, y era testigo de Jehová a deseo del viejo porque querían aprender inglés. Si el viejo le encantaba el inglés. ¿En serio? ¿En serio? Si ellos no eran testigos de Jehová. Toñito, Ellos estás eran evangélicos. equivocado. Toñito, estás equivocado. El abuelo nos llevaba a una escuela de mormones. El abuelo era Peor. mormón, para que tú sepáis. ¿Estáis seguros de eso, Marco? Oye, Yo creo que eran evangélicos. nos llevaba a la escuela dominical, Toño. Porque ¿cómo te explicas que cuando llegaron a Valles, lo primero que hizo la abuela fue irse a la esquina a la iglesia evangélica? Ya, Bueno, sería por lo único que tenía a mano. Exacto. Puede ser, Lo más cerca. puede ser. Bueno, sigamos. Eso está entre paréntesis. Sí. Entonces, echémosle una miradita al ítem 7. Bueno,
La respuesta es, bueno, la pregunta es, ¿qué significa poner la luz debajo de un cajón o debajo de un almud? La respuesta que yo di fue, significa callar, detener, apagar la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, negarse a testificar la luz del mundo a las almas en tinieblas, negarse a compartir las enseñanzas del alimento espiritual que solo por su gracia estamos recibiendo para compartir siempre. Eso. Ahí hay obras, ahí hablo de obras. ¿Cuándo yo escondo la luz? Cuando quiero ocultar algo que tengo, Cuando hay un remordimiento, algo que me pesa, como ser, por poner un ejemplo extremo, un crimen. Quiero esconder la luz, quiero esconderme de todo el mundo, no quiero que salga la luz, quiero esconder la verdad. Ya, está ahí humanizando el concepto. Claro, nada que ver. pero tú te preguntas, ¿cuándo uno quiere ocultar la luz? Cuando no quiere ver la verdad, cuando quiere, en un momento determinado puede ser que uno oculte o disfrace la luz, la disfrace con una careta, Sí, ponerse una careta es como ocultar, sí está bien. una Pero máscara. entendamos, o yo estoy expresándome mal, pero entendamos lo que es luz en el contexto de Mateo capítulo 5. Y lo que el Señor está diciendo, lo voy a leer mejor. Mateo capítulo 5, versículo 16. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. La Bueno, luz, tú la luz preguntas al son las revés. buenas obras. No, es la Tú pregunta, preguntas, es el ítem 7. La pregunta que sale en la página 25, el ítem 7. Esa es la pregunta. Haz la pregunta, léela. claro, lo que pasa es que uno hace todo lo contrario a lo que dice Mateo 5, el que acabas de leer, Mateo 5, 14 o 16. La ¿Cuándo yo luz, las buenas escondo? obras, Ya, ¿cuándo? cuando uno quiere ocultar, ¿qué significa poner la luz debajo de un cajón, un almud? Sí. Esconder la palabra y su significancia, ocultar la luz. Por ahí va mejor. Por ahí la respuesta es más simétrica con lo que estamos conversando. Porque si la luz son las buenas obras, cuando yo reprimo ese sentir que pone Dios en mi corazón, cuando lo reprimo, por diferentes razones, cuando yo sé que tengo un llamado, por ejemplo, que el Espíritu me inquiete a hacer una obra con una persona, ir a verlo y lo reprimo, estoy escondiendo esa luz que Dios quiere hacer brillar debajo de un cajón. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Sí. Carmen, ¿cuándo tú escondes la luz debajo de un cajón? Cuando no quiero dar a conocer algo oculto, eso tú lo mencionaste muy bien en la clase pasada y en esto tú hiciste alusión a lo que fue en el paraíso, lo que sucedió con Adán y Eva. Tú lo dijiste bien claro la semana que pasó, eso no me quedó muy claro a mí, porque ellos se ocultaron lo que significaba toda la gracia que ellos tenían dentro del paraíso terrenal. Entonces ellos se ocultaron y se taparon sus cuerpos para en esto ocultar su traición, su desobediencia que tuvieron con el Padre Dios. ¿Por qué tuvieron la necesidad de ocultarse? Porque sus obras cambiaron. Cambiaron totalmente, fueron completamente, se les retorció todo dentro de Ya, ellos
y se Ya, po. convirtieron en desobediencia. Entonces, Entonces, al reconocer que uno está dando o está produciendo obras malas, te viene el bueno, remordimiento. ¿Por por qué? supuesto, Porque ellos habían conocido las buenas obras. ellos habían Ah, tenido toda la gracia del Padre y y es una la buena. advertencia que tenían ellos era que no tenían que comer del fruto prohibido. Sí, sí, sí. ¿Ya? Ya, pues entonces eso a mí me quedó muy claro. Entonces, ¿qué pasa si la persona esconde? Esconde como dice, dice textual acá, ni encienden el candil y lo ponen debajo de un almud, dice, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Entonces, si tú tienes esto escondido, no, pues no vas a dar nada de luz. Vas a Sí tener está todo claro, sí oculto, está claro, totalmente pero clandestino. No va a estamos haber, hablando no lo va a haber mismo, estamos verdaderamente. hablando lo mismo. Dice, mira, escúchame, dice, al inverso, qué significa poner la luz debajo de un cajón, un almud? ¿Qué significa? Cuando Mm, yo, cuando yo eventualmente caigo en ese ejercicio, Yo creo que cuando nosotros estamos en pecado, cuando, cuando tenemos cuando escondo mi pecado, remordimiento, cuando estamos en pecado, remordimiento, cuando estamos en un proceso de rebelión interna, un problema de disociación absoluta de lo que significa la fe, la comunión con lo que significa el pecado. El pecado. mira, 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 mira. Total y absolutamente retorcido en lo que significa lo que el Señor nos quiere decir. Si Dios de algún modo nos hace sentir que el deseo de su corazón es que nosotros seamos sal y luz, sal por las razones que ya hemos visto y luz por las razones que ya hemos visto, ¿Sí? es porque de algún modo Él quiere reproducir y también desintoxicar, sanear, liberar, proliferar su palabra en nosotros. Si la luz son las buenas obras y yo voluntariamente decido esconder esa luz debajo de un cajón, es porque estoy reprimiendo Mm. aquello que Dios quiere que yo haga. Eso es esconder esa luz en un cajón. ¿Para qué? Para que esas Para que- buenas obras no sean vistas por los demás. mm. Es mi problema si yo escondo mi pecado. Porque el que yo esconda mi pecado significa que estoy produciendo obras de oscuridad, como veíamos recién en Pedro, en 2 Pedro. Entonces, claramente la implicancia tiene que ver con ir en contra de del llamado que Dios está poniendo en mi corazón. Obviamente que eso va a ir creciendo. Ese llamado va a ir creciendo, pero Dios va a poner de alguna forma un sentir en mi vida que me va a hacer entender que ahí Dios quiere hacer brillar algo. Si yo voluntariamente lo escondo, estoy reprimiendo eso que Dios quiere que yo haga. Eso es esconder la luz debajo de un cajón. ¿Se entiende? Sí. Ya, bien. De vuelta a la página. Ya. La página, perdón, la página, Pregunta 8. eso. ¿Qué tanto brilla su luz, entendiendo que es luz del mundo? Marque con una X, Las afirmaciones que ya, con todo, ¿sí? que definen mejor su vida. Ya. Con toda la información que usted tiene ahora. La primera dice, me gusta hablar de Cristo porque Él me ha cambiado. Amén. Me gusta hablar de Cristo porque Él me ha cambiado. Sí, me gusta. A mí también. ¿Usted entiende que Cristo lo ha cambiado? Sí, comprendo. Sí, pues si no hubiera podido nunca salir de lo que yo estaba. Nunca.
No hay tratamiento posible que me hubiera podido sacar la basura que yo tenía en mi corazón. Entonces se fija que el proceso de luz y sal también es un proceso transformador en mi vida. En personal, Amén. a nivel personal, a nivel de alma, porque es una riqueza que uno va recibiendo. Ya, vamos a la otra. Dice, A veces brillo, pero a veces mi luz está opacada o tapada. ya, ¿le hace sentido eso? ¿Le hace sentido o usted siempre brilla? Bueno, ¿Usted siempre sal? No, pues, yo creo que Always. a veces brillamos y a veces todo, la luz está tapada o opacada. muy sencillo, muy Eso es sencillo. personal, es personal. Bueno, Sí, en lo personal a mí me sucede, que a veces mí brillo, también. pero a veces mi luz está tapada o opacada. Ahora, ¿qué crees tú que podría estar tapando o opacando esa luz para que no se vea? Son cosas absolutamente personales que uno tiene dentro, Muy que bien, tiene que muy bien. buscarse una sanación absoluta. Porque, por ejemplo, lo más contingente que a mí me ha pasado, lo último, que por qué me tuvo que dar COVID, po, ¿cachai? O sea, ¿por qué tuve que estar metida? Delante estaba sacando la cuenta que estuve 20 y tantos días metida en esa cuestión de posta, po. ¿Por qué tuve que verme los brazos llenos de cánula? ¿Por qué tuvieron que meterme esta cuestión en la garganta? Decía, pero ¿por qué, Señor, tuve que vivir esto? Quizás si tú me fortaleces más en esto o me has hecho más propensa a seguir lo que tú quieras que me pase en la vida. Delante nomás estaba viendo el calendario. Delante, justamente, y me pregunté. Y yo dije, bueno, esto no me tiene que bajar, al contrario. Y me puse a escucharte. Busqué al tiro la clase de la semana pasada y traté de cambiarme el switch. Bueno, normalmente son los temores y las inseguridades los que nos hacen opacar nuestra luz. Porque es claro que hay un llamado en cada uno de nosotros. No hay que mistificarlo. Y Mateo 28, 26 lo dice, la gran comisión. O sea, de repente como que hacemos como una personificación de algo que sabemos que tenemos que dar y multiplicar. Y como que lo llevamos a ambientes como de demasiado rebuscado. Y no, y es sencillo. Sí, es muy sencillo. Andrés, ¿Eh? aquí entra en esta afirmación que describe mejor su vida, dice. A veces brillo, pero a veces mi luz está tapada u opacada. Opacada. Sí, Aquí es necesario lo que tú decías anteriormente, es necesario el devocional. El ejercicio de la palabra me entrega anticuerpos contra los embates del enemigo. sí, por supuesto. Entonces, aquí es justamente cuando entra, bueno, por lo menos en el caso mío, cómo describe mejor mi vida, es justamente cuando me olvido de Dios, aun cuando yo hago mi devocional y me dejo permear por la vida, por el mundo, por lo que me rodea, por lo que está sucediendo, por lo que en este caso está sucediendo en la calle, porque yo ando mucho en la calle. Entonces, a veces me dejo llevar por eso. Pero es más fuerte el devocional y el ejercicio de la palabra, porque justamente estos anticuerpos que uno ha adquirido repelen los embates de Satanás. Claro, pero De a ver, inmediatamente te das cuenta tú de que tú ya estás vacunado ya. Estás vacunado y esos anticuerpos ya están recorriendo tu organismo. Entonces, ¿qué pasa? Que rechazan todo tipo de maldad. sí, Todo lo que ocurre en el mundo, en las transacciones, en los negocios, en el comercio.
En mi caso, me estoy refiriendo a mi caso. Mira, sí, mira, te la voy a Perdona, poner así. Te la voy a poner perdona, así. es tanto así lo que te digo y lo que les digo a mis hermanos, que en estos momentos se está utilizando la pandemia. Se está utilizando la pandemia para fines comerciales, para fines, para sobreponer precios. Yo lo veo, yo me doy cuenta porque yo muchos artículos que vendo no son nacionales, sino que son extranjeros. Y se utiliza ese medio para, por ponerte un ejemplo, algo bien simple, los guantes examen, se llaman guantes examen, porque son los que te desarrollan el examen de diferentes partes de tu cuerpo en los hospitales, en las clínicas. Han subido, no te miento, un 800%, un 800%. Lo que antes te costaba una cantidad, ahora ha subido 8 veces 100. ¿Cómo te Imagínate, explicas tú? ¿Cómo te explicas tú ese sobreprecio? ¿Te das es cuenta? demasiado. Entonces, muchos clientes míos que yo lo compraba, por decirte, a 1.000 pesos, ahora están costando, y más aún, están costando 1.800 pesos. ¿Te das cuenta? O están costando 18.000 pesos. Entonces, Claro. ¿cómo te explicáis tú el mismo producto que viene del extranjero? Porque aquí no se produce. Sí, no, Entonces sí te me piden, entiendo. me dicen, pero ¿cómo no te voy a conseguir, Antonio, el guante que yo necesito? No, lo que te puedo conseguir yo es el guante que ocupan la pescadería, que son unos guantes amarillos que son hasta aquí, son hasta esta parte. No, pero es que esos son para lavar la loza. Entonces yo te digo, no, pero es que te van a servir igual. Es que son de otro material y bueno, y te buscan. Bueno, entonces arréglatelas como podés, pero yo lo que te estoy diciendo es que esto hay en el mercado. Claro. ¿Te No, das sí te cuenta? Entonces, entiendo. Te entiendo. Mira, yo creo que el punto aterriza, o sea, está bien lo que dices tú. El devocional, la lectura, la oración, por ponértelo así, tú tenías una sal que es la sal fina, que es la típica sal de comer. Pero tú sabes que si te compráis una sal que es la sal de mar, esa sal es más sana, que sé yo, tiene otras propiedades. Lo mismo una luz. Tú tenías la típica ampolleta antigua que se quemaba a la vuelta de un mes y tenía una ampolleta alcalina que da mejor luz. Es lo mismo. Esto es lo mismo. O sea, yo puedo potenciar por medio de mis devocionales, de mi lectura, de mi oración, el deseo que yo tengo de ser luz y sal. ¿Para qué? Para que los otros me puedan ver y sentir y el sazón que hay en mí, que hay en ti. Esa es la finalidad. Cuando yo estos elementos los pongo debajo o me opaco, es porque evidentemente hay algo que en mi ser interior está fallando y no ha quedado expuesto para que siga siendo luz y sal. O sea, en la práctica lo que Dios quiere es que donde nosotros estemos podamos desarrollar esa instancia. Por eso que te hablaba de las conversaciones sazonadas, de las palabras que salen de tu boca. Eso tiene directa relación con perder el tiempo en conversaciones necias, que no llevan a ninguna parte. ahora, ¿cómo yo abordo todos estos ejemplos que les doy? Con la verdad. Yo no tengo por qué ocultarles la verdad ni decirles, mira, ¿sabes qué? A lo mejor el próximo mes van a llegar. Claro, puede ser que lleguen el próximo mes y más baratas, pero difícilmente lo veo que te van a llegar más económicas. Todo lo contrario, van a llegar más caras. Y no Ah, sabemos si van a haber más futuro o no van a haber. Ese es el problema. sí, Porque no, yo te sí. estoy poniendo el ejemplo específico de un producto, pero ¿sabemos si realmente van a haber otros productos que son realmente necesarios para la vida? Sí. No, sí, bueno, tu contextualización de lo que estás viviendo es totalmente real. Po. Tú lo estás viviendo día a día. Ya, mire. Después dice, no sé cómo testificar de Cristo.
eventualmente se puede sentir así, que no sabe cómo. Tengo mala luz. Me da cierta vergüenza hablar de Cristo. También se puede sentir así. Lo importante es que estas afirmaciones apunten a su ser interior. No son respuestas que tengan calificación, sino que son respuestas que tienen que ver con el presente, cómo se siente en su relación con Dios de frente a esta demanda. Es que veo mal. Hasta ahora mi luz ha brillado muy poco. Son preguntas de análisis personal. Si usted siente que su luz ha brillado muy poco, bueno, normalmente Dios va a dar chance para que esa luz pueda brillar un poco más. La idea es que las buenas obras que Dios ha preparado para que usted y yo andemos desde antes de la fundación del mundo, las demás personas las puedan ver. Como decía el Toño, para que la gloria de Dios se manifieste, pero entendiendo de que esas mismas obras a mí me van perfeccionando. Bueno, hasta ahí vamos a quedar. Para la próxima clase, y yo creo que ahí vamos a terminar esta lección, nos va a quedar Mateo 28, 19 y 20. La gran comisión. Yo creo que eso lo vamos a ver más o menos rápido. Mateos. Mateo, el punto 9. Y hay un recuadro que sería bueno que usted lo leyera que dice cómo testificar, sugerencias prácticas. Capaz que veamos alguna de esas sugerencias. Pero de todos modos prepare el punto número 1 del paso 11. Recuerde que este era el paso 10, a testificar. Ahora nos viene el 11. Las ordenanzas. Ya. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no le haya quedado claro? ¿Estamos bien? En esta última parte es claro que todo esto es bien personal. Sí, por supuesto. Es decir, pisarme la cola yo mismo es una tontería. Tampoco se trata de que, como delante decía la Carmelita, ponerse una careta, vender una imagen que no es la real. Eso ya es proceso interno, ya es algo personal. A mí lo que me quedó bien claro la semana pasada fue que, bueno, esto que tiene que ver con los atributos intransferibles que tú nos explicaste, que tiene relación con la omnisciencia, la omnipotencia, la omnipresencia, Sí. de que el Señor todo lo sabe, todo lo que estamos viviendo, nuestro pasar, ese es un atributo personal de Dios que nadie puede tener, solamente Nadie Él. más lo tiene. Nadie Sí. más que Él. Pero hubo un punto y eso tiene que ver mucho en relación con si somos sol, si somos luz, si colocamos el candelero debajo Espérate, que termine la Carmela. de la cama. Dale. Voy a ir al baño, voy a ir al baño. Ya. Entonces, lo último que te quería preguntar, ¿cuáles son los atributos transferibles? Mire, Porque unos qué son los bien. intransferibles y los transferibles. ¿Cuáles son? A ver, los transferibles son todos aquellos atributos inherentes a Dios, pero de los cuales Él nos hace partícipes. Y ahí ya te respondí. Ahí está estrechamente ligada a su palabra. Ya te bueno, tarea para la casa para ti. ¿Ya? ¿Cuáles son los Averíguate cuáles son los atributos transferibles. Ya, ok. Te vas a sorprender. Sí, también escuché lo que publicaste hoy día
respecto al señor Josefo. Lo Ah, único que me Flavio quedó es Josefo. Flavio Josefo. Feo. Inteligentísimo el hombre, ¿eh? Sí, bueno. Inteligentísimo. Lo que pasa es que cuando tú estudias apologética es la rama de la teología que se encarga específicamente de la defensa de tu fe. De hecho, apología es una Mm, defensa de. mm. Entonces, Flavio Josefo, sin serlo, sin querer serlo, dio pruebas evidentes acerca de la La existencia de Cristo. existencia de Cristo, sí. Sí, sí. Entonces, por eso lo subí, porque de repente te puede venir hasta la duda, porque es parte del proceso. No, para mí significan una gran compañía todos aquellos videos que tú presentas en el WhatsApp. Muy bueno, Sí, muy bueno. Buenas compañías. qué bueno. Sí, pues los atributos transferibles, bueno, es la gracia de Dios que nos permite poder disfrutar de aquellos atributos que son de Él, pero voluntariamente no hace partícipe de lo que Él es. Hermoso eso, hermoso, porque son atributos que rayan y están dentro de lo sobrenatural, pero no hace partícipe. Bueno, Muy bonito. qué bueno. Enriquecedor todo. Ya, pues entonces estamos más o menos claritos. Probablemente esta otra clase va a ser un poco más corta respecto del punto 10, de la clase número 10, y entraríamos de una a la clase número 11. Y me parece que este discipulado llega hasta la clase número 13 y se acaba. Miércoles. ¿Y de ahí? ¿Sí? Y de ahí hay que tirarse al agua. De ahí vemos qué hacemos. Ya, oremos al Señor. ¿Quién quiere orar para despedir la clase? Dale nomás, Carmencita. Adeo. Y ahora sí, te damos gracias, Señor, por todo lo que hemos recibido hoy día. Ayúdanos, Señor, fortalécenos a ser verdaderamente tus hijos cada día, en poder encontrar esa verdadera sal para darle cada condimento a la palabra que nosotros le queramos entregar a nuestros hermanos, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros nietos, Señor. Ilumina nuestro pensamiento, nuestro intelecto y nuestra capacidad para que cada día nosotros queramos seguir cada día más prendados de ti, Señor, de todo lo que tú nos quieres enseñar y lo que nos quieres transmitir. Y también de tu luz maravillosa, Señor, que nos ilumine, sobre todo en estos tiempos difíciles para nuestros pasar, en este caminar que nos ha tocado vivir en este tiempo, Señor. Te lo presentamos a ti para que nada nos haga milanes, para que todo para ti sea una voluntad absoluta en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, Señor, por todo lo que tú nos estás ayudando, Padre misericordioso. Especialmente te doy gracias por la palabra que hoy recibí y me gustó muchísimo, que está en Filipenses 2, del 15 al 16, que nos dices y nos instas para que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin culpa en medio de una nación torcida y perversa, entre los cuales resplandezcamos como luces en el mundo. Y el 16 que dice, manteniendo por delante la palabra de vida, para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo, de que no he corrido en vano ni trabajado en vano. Gracias, Señor, por esta hermosa, preciosa palabra y que sigamos aprendiendo a ser luz y sal y saber cómo decir las cosas, Señor, en todo ámbito, que tu luz bendita nos esté guiando, Señor, nos esté acompañando, nos esté fortaleciendo.
llenando de paz y vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. 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 Bueno.